Jesús anuncia el final de los tiempos y sus discípulos, estremecidos por esas palabras, le preguntan: Señor, ¿cuándo será? ¿Cuáles son las señales de que está a punto de suceder? Jesús se encuentra junto con sus discípulos frente al templo de Jerusalén, el orgullo de Israel, un templo verdaderamente magnífico, construido por Herodes el Grande, en sustitución del derruido que había sido obra de Salomón. Las piedras, los sillares de aquel edificio, el tamaño, la construcción, la magnificencia del templo y sobre todo la presencia de Dios en el Santo de los Santos, la más intensa presencia de Dios en la tierra en aquel entonces, son causa del orgullo judío. Y están frente al templo, los apóstoles comentan a Jesús lo maravilloso de todo aquello, y el Señor, sin embargo, comenta: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Y admirados, asombrados, aterrados por ese anuncio, los apóstoles preguntan: ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? La destrucción del templo, además de lo que tiene en sí mismo de importancia, es símbolo del final de los tiempos, y por eso la respuesta del Señor entremezcla ambas realidades: la realidad histórica de la destrucción del templo, en la que no quedará piedra sobre piedra, cosa que ocurrirá pocos años después en la gran revolución judía contra Roma, a partir del año 66, en el que Roma arrasa Israel, Jerusalén, no deja piedra sobre piedra del templo, y lo que esto simboliza para el final de los tiempos, el final del mundo, de la historia, que también habrá un final. Y lo que el Señor contesta a continuación se refiere a una realidad y a otra, a una más histórica y próxima y a otra definitiva, de la historia con mayúscula, y más lejana. Y el Señor señala como tres síntomas, tres señales fundamentales de que está a punto de suceder, de que esto va a ocurrir. En primer lugar, señales de tipo cósmico. Habrá grandes señales en el cielo, dice el Señor, y también en la tierra, porque habrá terremotos y huracanes y sucesos tremendos, terremotos o tsunamis que sepulten pueblos enteros y que produzcan muchas víctimas. Un tipo segundo de señales serán ya de tipo social: grandes guerras, revoluciones, hambres causadas por la hambruna, pero también por la injusticia, la falta de solidaridad social, epidemias, pandemias, como la que hemos tenido del COVID. Y un tercer tipo de señales de tipo religioso. Habrá quien anuncie: aquí está el final de los tiempos, ha llegado ya, o vengo en nombre de Cristo, y sobre todo habrá una persecución de los cristianos generalizada y cruel. Esas son las tres señales fundamentales de que esto terminará, de que esto antes o después tendrá un fin. Pero si lo pensamos bien, si leemos despacito, el Señor no quiere responder a la curiosidad de los apóstoles con un dato preciso histórico, sino que más bien esta respuesta tiene un contenido sapiencial, espiritual, para enseñarles un estilo de vida. No quiere responder a una curiosidad, algo semejante a cuando los apóstoles le preguntan al Señor: ¿son muchos los que se salvan? Y esta pregunta es del mismo tipo: ¿cuándo tendrá lugar el final de los tiempos? En el primer caso, el Señor responde hablando de la puerta estrecha, y aquí nos habla de algunas señales que
que sin embargo van acompañadas de dos recomendaciones generales que sirven para todos, dos actitudes básicas que hemos de procurar y que van de la mano de estas dos señales. En primer lugar, el no tener miedo. El cristiano es alguien que no ha de tener miedo a estas señales o a que el fin de los tiempos esté ahí asomándose, que no tiene que estar escrutando constantemente para adivinar si esa es la señal anunciada y definitiva. Si lo pensamos despacio, estas tres señales son constantes históricas, no han dejado de producirse nunca. Es cierto que en nuestro momento histórico actual, estas tres señales están de alguna manera agudizadas. La señal de tipo cósmico hoy la percibimos especialmente amenazante con el cambio climático, con el calentamiento global, con cosas de este tipo, ¿no? que aseguran algunos o temen que puedan llevar a una autodestrucción de la vida en el planeta Tierra. Las señales de tipo social hoy también están acentuadas por las guerras, que han adquirido una potencia, una capacidad de destrucción que antes no tenían. Los arsenales de guerra hoy son atómicos y pueden producir millones de muertos en un segundo. El hombre por primera vez ha llegado a tener la capacidad de autodestruir la Tierra con sus propias armas. Y las señales de tipo religioso hoy también están acentuadas por la gran crisis general de fe que se produce en la Iglesia. Se dice que los católicos somos unos 1.300 millones de personas, los cristianos pasamos de 2.000, 2.200, pero todos sabemos hasta qué punto también entre este tercio de la población hay verdadera fe. Pues no es mucho. Realmente lo que está pasando en el Sínodo de Alemania o en general en Occidente no es más que la descomposición de un cuerpo. Es lo que antiguamente se denominaba la cristiandad, una sociedad cristiana que ha muerto como sociedad, como civilización, pero que también está herida gravemente en lo que tiene de cristianismo, de fe, el núcleo que dio lugar a esa civilización. Es verdad, todo esto es verdad. Estamos en una situación donde estas señales constantes se han intensificado. Pero no hemos de temer, dice el Señor, porque las cosas no son tan sencillas ni tan automáticas. Es seguro que los mileniaristas, con ocasión del año 1000 o más recientemente del año 2000, o en situaciones también muy críticas, ¿no? Como la caída del Imperio Romano o no sé, la Reforma Protestante, seguramente fueron también momentos de predicciones catastróficas y que no se han cumplido. Y es cierto que nuestra situación actual probablemente sea consecuencia de un avance tecnológico y científico desproporcionado respecto al avance de tipo moral, que seguramente ha sido un retroceso. Es decir, que nos encontramos con un poder sin parangón con toda la historia anterior y sin embargo con unos recursos morales mucho más bajos que los que hemos tenido hasta ahora. Es decir, es como si un niño pequeño dispusiese de una bomba atómica y claro, es un peligro, evidentemente es un peligro. No tiene la madurez para administrarla. Sin embargo, esta dificultad y este grave peligro pues puede resolverse pues bien. Estas dos características de mayor civilización, mayor técnica y ciencia, y en cambio menor moral, quizá nos estén llevando hacia un tipo de sociedad, de mundo más asistencial, puesto que hay más recursos, donde a nadie le falte lo fundamental, lo básico para vivir, y a la vez más vigilado, puesto que hay menos recursos morales y la paz se garantiza por el recorte de las libertades y por el control.
Bueno, quizá vayamos hacia una sociedad de este tipo y no necesariamente hacia una catástrofe universal. Pero en cualquier caso, el futuro depende lo dijo ya de manera muy lúcida tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, de que la fe y la razón vuelvan a dialogar y vuelvan a integrarse. Es decir, que una razón ampliada acoja para la comprensión del mundo, de sí mismo y del comportamiento correcto como ser humano, acoja también la revelación. Una nueva síntesis, diálogo entre fe y razón. Fe y razón. De esto depende el futuro ya. El tercer milenio depende de esto. Es el tema fundamental de estos próximos 1000 años. La síntesis, el diálogo, la nueva relación entre fe y razón. Pero no hay que tener miedo, porque muy probablemente lo que esté por venir sea una realidad distinta a la anterior, pero no necesariamente desastrosa ni el fin del mundo tiene por qué estar ahí a las puertas, ni mucho menos. No hay que tener miedo, en cualquier caso, aunque lo estuviese. Decía, creo que Pascal, que el fuerte es aquel que que teme la muerte en plena juventud y salud, y en cambio no la teme cuando la tiene de frente, cuando la ve de frente. Y hemos de ser fuertes, no temer la muerte, no temer el fin del mundo, no temer en ningún caso, aunque estuviese ahí enfrente, pero que probablemente no sea así. Por tanto, todos los avisos, todos los anuncios, todas las predicciones y profecías catastróficas, inminentes, si no vienen del magisterio, si no vienen de la autoridad de la Iglesia, no hemos de prestarles atención. No es sano. Es no obedecer al Señor que dice, no temáis. La otra característica, la otra actitud que el Señor nos recomienda respecto al fin del mundo, además de no tener miedo, es no ser mundanos, ni miedosos ni mundanos. Es decir, que los primeros cristianos vivían con una expectación de la segunda venida de Cristo muy viva, para nosotros quizás excesivamente viva. A nosotros nos pasa lo contrario, nos hemos instalado y damos por seguro que esta segunda venida de Cristo no va a tener lugar esta tarde o mañana, y podría ser. No es que sea probable, pero es posible. En cualquier caso, estas constantes históricas y esta agudización de esas señales que se produce actualmente son como un recordatorio. Es como unas palmaditas en la cara para despertarnos de la somnolencia de la mundanidad, para recordarnos que vamos a morir, cada uno de nosotros, muy probablemente antes que el final del mundo, pero es segura, nuestra muerte es segura, no es ninguna realidad pues de mal gusto que recordar, o que tengamos que escamotear, ¿no? Tenemos que mirarlo de frente, tenemos que considerarlo, porque eso nos arroja mucha luz sobre qué hacemos en este mundo, qué sentido tiene vivir y qué importancia tiene el tiempo, que es limitado. Nos recuerdan estas señales no solamente que vamos a morir, sino que estamos dirigidos hacia el cielo, que somos ciudadanos del cielo. Hemos de pensar muchas veces. San José María decía, yo pienso muchas veces al día, ¿qué será? Cuando toda la bondad, toda la belleza, toda la omnipotencia de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Me explico lo del apóstol San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por mente humana alguna. Hemos de pensar en el cielo, desear en el cielo, somos ciudadanos del cielo. Y hemos de tener en cuenta, considerar que habrá un juicio final, no solamente el juicio particular, sino un juicio final, donde se reescribirá la historia y donde se restablecerá la justicia, que las realidades de este mundo no tienen la última palabra. De hecho, el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan en los primeros tiempos, cuando el Imperio Romano, con toda su brutalidad y toda su fuerza, aplastaba a los primeros cristianos, que eran unos 4 gatos, y no tenían ningún medio, ningún recurso, nada. Y todo parecía que iba a acabar mal en breve espacio de tiempo. Y San Juan escribe ese libro, que está lleno de imágenes
pero que tiene al final, son como variaciones para una enseñanza de fondo, y es que lo que ocurra aquí no es la última palabra, que habrá juicio y habrá justicia. Y vivir pendientes o conscientes de que habrá todo esto es algo fundamentalmente litúrgico. Todas las imágenes del Apocalipsis, aquel hombre con la túnica blanca y el cinturón de oro y con el libro con los 7 sellos y los 7 candelabros y todo eso, son imágenes de tipo litúrgico que nos vienen a decir que quien está pendiente de la venida del Señor en la liturgia cada día está bien preparado para la venida definitiva del Señor en la vida de cada uno y al final de los tiempos para todos. Es decir, que la mejor manera de vivir preparados, de no mundanizarse, es vivir conscientes de cómo el Señor viene en la misa todos los días. Y en la medida de lo posible participar de esa venida de Cristo y que sea el centro de nuestro día y el centro de nuestra vida. Así el Señor, cuando venga al final de los tiempos o al final de nuestro tiempo, nos encontrará perfectamente preparados. No será ninguna sorpresa. Le reconoceremos inmediatamente. Es alguien largamente esperado y deseado. Por tanto, estas son las dos actitudes fundamentales que con este Evangelio de este domingo 33 hemos de afrontar el futuro y el final de los tiempos. Ni miedosos, ni mundanos. Una última palabra con respecto a una de estas señales que son una constante histórica, que es la cristianofobia, la persecución de los cristianos. No hemos de confundir esta señal que aquí habla el Señor, que dice: os perseguirán por causa de mi nombre, con la persecución que los cristianos podemos sufrir por causa de nuestros defectos, por ser insoportables, antipáticos, intolerantes o lo que sea, o por empeñarnos en transmitir a una civilización posterior una civilización anterior. Es decir, que la fe se forma cultura y forma civilización, pero no una cultura y una civilización, sí en algunos aspectos elementales, pero no en muchos otros. Y confundir estas dos capas, estos dos estratos, es muy negativo, porque no seríamos capaces entonces de transmitir en un cambio de época como el que estamos ahora mismo el núcleo, la semilla, que a su vez generará una nueva cultura y una nueva civilización. Hay valores que, como dice Benedicto XVI, son innegociables, como es el valor de la vida. Pero eso requiere una maduración, hay un cierto orden. Hay que dar la batalla cultural, por supuesto que hay que darla, pero sin olvidarnos que todo se entiende en un contexto, y si falta ese contexto, esa batalla cultural se convierte en algo hegeliano, dialéctico, de enfrentamiento, que no hace más que alimentar la guerra, confirmar a cada uno de los bandos en su posición. Hay que dar esa batalla intelectual, pero nunca faltando la caridad, nunca. Y sobre todo aportando el testimonio. Ya San Pablo VI decía eso de que, y el Concilio Vaticano II, de que hoy la gente, la sociedad, acoge más a un testigo que a un maestro. Y si acoge a un maestro es porque es testigo. Y ese testimonio es el testimonio de los santos. Por eso la cristianofobia, que es una constante, el Señor nos enseña a afrontarla de esta manera. No preparéis vuestra defensa. Yo os daré una sabiduría que no podrán resistir. Esa es la sabiduría de los santos. Que no es que sean muy locuaces, sino que son muy felices. Y dicen las verdades del barquero de manera sencilla. El cuento de El rey va desnudo, ese niño que es el único que dice lo que realmente ve, mientras que los demás están cohibidos, aunque en el fondo lo saben, no lo dicen. Pero cuando el niño, en cambio, lo dice sencillamente, eso se contagia y corre como la pólvora, como el fuego en la pólvora.
Así que lo más grande que vamos a hacer por la nueva evangelización es pues, ser felices y dejarnos conocer. No es nada estratégico, ni tiene que ver con las nuevas tecnologías o con los muchos medios. No va por ahí, va por la autenticidad. Se ha dicho con mucha verdad que la fe se transmite por envidia. Es una especie de contagio, es una especie de epidemia, pandemia, que para eso hace falta fundamentalmente tener el virus de la felicidad, el virus de la relación personal con Cristo. Hoy en Occidente hay un anticuerpo contra el cristianismo especialmente intenso porque vivimos en la post-cristiandad y existe el prejuicio de saber qué es ser cristiano, y se entiende que ser cristiano es la cristiandad o en todo caso pues un conjunto de afirmaciones abstractas que son incompatibles con la ciencia, o un conjunto de reglas morales que lo único que hacen es chuparte la sangre existencial vital de la felicidad. Bien, la esencia del cristianismo es una relación personal con Cristo, que es la garantía de felicidad pase lo que pase. Y solo en un segundo momento viene pues lo demás, que surge en ese contexto de manera espontánea, natural, bonita, y que hace de la persona un ser virtuoso, o sea, ideal, la persona ideal, y además con la luz de la razón para entender lo que pasa, para ver con los ojos de Cristo. La moral y la fe vienen justamente después del encuentro con Cristo. Por eso los grandes evangelizadores son los santos, y contra la cristianofobia actual, tan potente con la cultura woke, lo más grande es la santidad personal y el dejarse conocer. Esta es la sabiduría que nadie puede contestar. Nos pueden achacar muchísimas cosas seguramente, pero a nadie le pueden contradecir el que sea feliz. Y además en circunstancias donde nadie más es feliz. Esta es la sabiduría que nadie puede contradecir. Bien, vamos por tanto a vivir este domingo 33, ya muy cerquita del final del tiempo ordinario, a punto de comenzar el Adviento, procurando mirar en nuestra vida si tenemos estas dos actitudes respecto al tiempo, respecto al futuro, respecto a nuestro final y al final de los tiempos en general, si vivimos sin miedo y sin mundanizarnos.